Hola a todos, soy Atúnida y en este vídeo quiero mostraros cómo hacer velas artesanales de cera de soja en recipientes reciclados, pintados o decorados por nosotros mismos. Además os explico la técnica completa de cómo hacer velas con cera de soja y cómo calcular exactamente cuántos gramos de cera necesitéis para cada vela, así como la fragancia o el colorante. Todo esto con un montón de consejos para que os convirtáis en unos auténticos expertos en las velas artesanales de cera de soja. Espero que os guste y empezamos. Bueno, pues estas velitas yo las voy a hacer en envases como este, que son latitas de conserva recicladas. Están perfectamente limpias y el borde de esta lata concretamente no corta, así que no pasaría nada, pero si utilizáis una latita de un borde que sea un poco cortante, os recomiendo lijarlo un poquito para que no os podéis cortar utilizándola. Si no tenéis o no queréis hacerlo en latitas como esta, podéis aprovechar frasquitos de vidrio, también pueden ser reciclados o no. O si no, compraros recipientes específicos para velas, pero vamos, que también podéis reciclar incluso una taza. Esta la tengo porque estoy utilizando esas pinturitas, pero bueno, una taza también os valdría, un vaso. Pueden ser de cualquier material, vidrio, aluminio, cerámica, también los hay incluso de madera. Lo único importante es que resistan al calor y que no sean de plástico. Se venden ciertos envases que son de plástico para velas, pero en ese caso tenéis que comprobar que sean específicos para velas, o sea que soporten el calor de una vela. No solo que soporten el calor, sino que soporten una llama. Cualquier envase de plástico no nos sirve. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es decorar nuestro recipiente. Para ello voy a proteger la mesa y voy a darle una primera capita de imprimación en color blanco. Importante no manchar el interior, que es donde va a ir la cera. Y en este caso la imprimación yo lo estoy dando con una esponjilla simplemente porque me es más cómodo, pero lo podéis aplicar con pincel sin ningún tipo de problema, como prefiráis. Y cuando esté toda la latita recubierta la dejaremos secar. Esto ya está completamente seco, solo he añadido una capa porque la voy a volver a pintar todo de color rojo. Si fuese a dejar el fondo blanco, como por ejemplo en esta otra que ya tengo preparada, le daría 2 capitas de imprimación blanca, pero como va cubierto rojo pues no es necesario. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y que no se te olvide que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver todos los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Y que no se os olvide que en la cajita de descripción os he dejado un listado con todos los materiales utilizados. Y de nuevo tendré que esperar a que esto se seque por completo. Este está completamente seco y lo siguiente que quiero pintar es una especie de cinturoncito, porque esto va a ser básicamente como el rojo de Papá Noel con el cinturoncito y esas cosas. Así que voy a delimitar toda la zona del cinturoncito con cinta de carrocero o washi tape, lo que tengáis a mano. Primero voy a poner unas tiras como en vertical que van a hacer de las trabillas donde iría enganchado el cinturón. Ahí se me ha ido un poco la pintura, no pasa nada, lo puedo repasar más adelante. Y ahora voy a poner esta misma cinta, pero en horizontal, para delimitar lo que va a ser el cinturón. Y ahora pintaré todos los espacios rectangulares que he delimitado en color negro. Y ahora, antes de que se seque, despegaremos la cinta de carrocero con mucho cuidado.
Y de nuevo tendré que esperar a que esto se seque por completo. Y lo que voy a hacer ahora es añadir un poquito de negro a todo esto, pero nada, una gotita, para hacer un color granate y añadir algunos detalles. Y con este colorcito de aquí lo que voy a hacer es marcar los bordecitos de las trabillas, un poquito también debajo del cinturón, y en la parte frontal, que creo que va a ser esta de aquí, también voy a marcar una línea que será el cierre, o bueno, lo que sería como el cierre de la chaquetita de Papá Noel. Con un poquito de negro voy a hacer unos botoncitos. Ahí me ha pasado un poquito, pero no importa, luego lo puedo arreglar con un poquito de rojo. Y con un poquito de plateado voy a hacer la hebilla del cinturón. Y creo que con un poquito de blanco voy a pintar todo el borde superior, porque creo que así va a quedar un poquito más navideño. Y ahora de nuevo lo dejaremos secar. Ahora que se está completamente seco, vamos a aplicar una capita de barniz. Yo voy a aplicar un barniz brillante, pero podéis utilizar uno satinado o mate, e incluso en spray. Y de nuevo esperar un poquito a que esto se seque por completo. Otra cosa que podéis reciclar para hacer envases para velas son latas de refresco, y lo primero que tenemos que hacer es quitar la zona superior. La podéis quitar con un abrelatas de toda la vida como es este, pero si tenéis uno como estos os lo recomiendo mucho más porque la corta justo al ras, ahora lo vais a ver, y no deja ningún tipo de rebaba. Pero esto también os vale, la única diferencia es que después de cortarlo con esto es posible que las rebabas que se os queden tendréis que lijarlas un poquito con una lija para metal, o si no aplastarlas hacia adentro con un alicate. Pero ya os digo, con estas que quedan perfectas, así que por eso a mí me gusta más este. Eso sí, si uséis este, como está como en diagonal, no está recta perfectamente, no hagáis muchísima presión porque entonces rajáis todo. Simplemente haced la presión justa para que corte lo que es la tapa. ¿Veis? Corta perfectamente al ras y no deja ni una sola rebaba. Es completamente seguro de tocar esto. Esta pieza, por supuesto, la tiramos, y si os queréis quedar la chapa para otra manualidad, perfecto, pero no la vamos a utilizar para este proyecto. Y hay una cosa que se me ha olvidado de mencionar, y es que estas latitas las podemos lavar antes de cortarles la tapita, simplemente echando un poquito de lavavajillas por el agujerito y un poquito de agua y agitando un ratito bastante bien, luego aclarando, y estarían perfectamente limpias por dentro. Y si no, aprovechad ahora que están abiertas y que hay más espacio para fregarlas bien por dentro para que no queden restos de producto. Lo siguiente que vamos a hacer es medir las latitas desde este ladito de aquí hasta este otro. Por lo general tienen unos 9 centímetros, las de refresco, las de 33 centilitros, pero puede que haya alguna marca que las haga con una forma un poquito diferente y no sean exactamente iguales.
Y lo que vamos a hacer es hacer una medida a 4 centímetros desde el borde superior e inferior. Y la vamos a realizar un par de veces por toda la superficie, para que así al ir cortando tengamos una referencia. Y ahora con un cúter vamos a cortar la hilita por la mitad entre las dos líneas que hemos hecho y será después con unas tijeras que iremos perfeccionando los bordes por las líneas que hemos dibujado. Cuidado con no tocar estos bordes cortados con cúter porque cortan bastante. Luego con tijeras se quedan muy suaves, pero con cúter es un horror, tened mucho cuidado. Y lo dicho, ahora vamos a cortar por las marquitas, que en este caso están ahí, ahí, etc. Eso sí, os recomiendo que uséis unas tijeras a las que no tengáis demasiado aprecio, que no sean, por ejemplo, unas tijeras que utilicéis para costura, porque cortando este tipo de latas pierden muchísimo filo. Así que bueno, unas tijeras, yo en este caso voy a utilizar estas escolares, que si se me va el filo pues no pasa nada, son súper baratas en cualquier tienda. Yo sé que corto esto raro, pero para mí es más cómodo hacerlo así. Ya tengo la parte de abajo. Con mucho cuidadito vamos a tirar todas estas virutitas de metal. Si no queréis tocarlas podéis coger directamente un papelito, porque algunas que son muy finas se os pueden clavar, así que tened siempre mucho cuidado. Esta va a ser lógicamente la parte inferior y esta la parte superior, y como tienen el mismo tamaño y no van a encajar bien, lo que tenemos que hacer en la parte inferior es hacer como una especie de pincita, es decir, quitarle así un poquito de superficie. Y vamos a probar ahora. Como veis ahora encajan perfectamente. Y cuando las encajemos tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que las vamos a poner sobre la mesa y vamos a comprobar que estén rectas, porque a veces que metemos más un ladito de otro, entonces quedan como torciditas, así que os recomiendo que lo pongáis en una mesa y comprobéis que está perfectamente recta. En caso de que tengáis un ladito más metido de otro, pues simplemente ajustáis más por ese ladito y ya está. Por dentro se queda ahí ese cachito. Y el resto se queda perfecto. Y lo siguiente que tendremos que hacer es usar un poco de silicona líquida u otro tipo de pegamento que sea para metal. Y es aplicar un poquito, voy a ver si puedo señalar mejor así, de silicona en este puntito de aquí que suba y por estos contornos donde está perfectamente pegado, que por ejemplo es esta zona de aquí. No haría falta añadirlo, pero por esta zona que se queda separadito sí, para sellar perfectamente bien esto y que luego no se nos derrame la cera. Y ahora esperaremos a que la silicona caliente se enfríe. Y lo siguiente que haremos será dar una capita de imprimación, que yo por ejemplo la voy a hacer en color blanco.
Y bueno, no sé si se aprecia, pero parte del color se sigue transparentando un poquito, así que voy a esperar a que esto se seque por completo y después añadiré una segunda capita. Esto ya está completamente seco, así que ahora vamos a aplicar un color base, que en este caso yo estoy utilizando un color así que es como pastel, como salmoncito, cremita, algo de eso. Al igual que la imprimación, lo podemos aplicar con esponjilla, con pincel, con lo que prefiráis. Y creo que lo voy a tener suficiente, pero es que además me parece más intenso de lo que me parecía aquí, así que voy a añadir un poquito más de blanco. Aunque esto evidentemente es opcional, podéis hacer la mezcla que queráis o utilizar el color que queráis. De hecho creo que voy a aplicarlo con pincel porque así puedo distribuirlo mejor. Y ahora lo dejaremos secar. Este ya está seco, pero mirad, he tenido un problema y es que, bueno, siempre estoy haciendo varias cosas en mi mesa, aunque solo veis un proyecto cada vez en cada vídeo, realmente estoy haciendo muchas cosas. Y esta parte de aquí se me mojó accidentalmente mientras estaba secando y como la pintura estaba húmeda se empezó a escurrir, así que bueno, lo sequé y se ha quedado así, no pasa nada, tiene solución, realmente no lo vamos a pintar por encima porque ya veréis qué solución le vamos a dar. Ahora vamos a mezclar un poquito de pintura negra con agua para hacer una textura súper fluida. Bueno, sin duda me he pasado de fluida, voy a echar un poquito más de pintura. Y vamos a mojar un cepillo de dientes que no utilicéis. Y vamos a salpicar esto. Y ahora de nuevo lo dejaremos secar. Bueno, pues las gotitas ya están perfectamente secas y como veis ahora tengo aquí un negro, un marrón rojizo y un naranja oscuro. Y lo que vamos a hacer ahora es con falsas manchas de corrosión, de óxido o simplemente por el uso. Entonces en esta zona que es donde se me dio la pintura voy a coger el negro y voy a cubrirla por completo. Y estoy pintando toquecitos simplemente para que no se queden las marcas de las pinceladas. Y aparte de esta mancha vamos a dibujar alguna más por todo lo que viene siendo este doblez o este otro. Ahora vamos a ir con el marroncito y vamos a aplicarla más o menos por el contorno de la mancha. En esta que es muy grande pues me voy a meter un poquito más, pero en el resto pues apenas van a ser unos toquecitos. Y ahora con el naranjita vamos a dar apenas unos toques en algún sitio puntual, pero con muy poquita cantidad de pintura.
Y ahora con una esponjita la vamos a humedecer. Hay que mojarla lo suficiente de modo que esté húmeda, pero no chorre agua si apretamos. Como veis, no cae nada. Vamos a coger un poquito de este marroncito, asegurándonos de que es muy poquita cantidad. Y vamos a pasarlo un poco por los dos bordecitos. No es necesario que se queden los dos bordes súper marcados ni igualmente marcados. Cuanto más irregular, pues más natural va a quedar. Y casi se me olvida, antes de finalizar vamos a pintar también de negro el borde superior. Y en este borde, bueno, desde este borde hacia abajo también podemos dibujarlo con las marquitas de corrosión, de la misma forma que hemos hecho las otras. Y también con la esponjita daremos un poquito de sombra alrededor de estas manchitas. Y de nuevo esperaremos a que esto se seque por completo. Bueno, pues este está seco. Tiene súper buena pintita. Y aquí tengo 3 tonos de rojo coral. Realmente he hecho este tono mezclando rojo y rosa. Después le he echado aquí un pegotito de este y le he añadido una gotita de blanco. Y aquí lo mismo, pero añadiendo 2 gotitas de blanco. Y después con un poco de verde y negro he hecho este tonito de aquí. Y añadiéndole una gotita de blanco he hecho este y aquí he dejado el blanco por si lo necesito. Y lo que voy a hacer ahora es dibujar algunas florecitas. Primero dibujamos así como un círculo. Y vamos cogiendo pinceladitas de los otros tonos. Y también un poquito de blanco. Aunque he cogido mucho. Y ahora vamos a dibujar unas hojitas con los tonos verdes. Y ahora voy a repasar algunas zonas del exterior de las rositas donde el verde se me ha superpuesto al rosa. Y ahora de nuevo a dejarlo secar. Y por último aplicaremos una capita de barniz.
Y de nuevo tendremos que esperar a que esto esté completamente seco. Bueno, pues vamos ahora con la parte que menos nos gusta a todos, que son las matemáticas, pero bueno, la verdad es que esto es muy sencillito. ¿Y por qué necesitamos matemáticas? Porque necesitamos saber cuánta cantidad de cera nos cabe aquí para preparar la cantidad correcta y no pasarnos ni quedarnos cortos. Entonces, estos cálculos que yo os voy a mostrar ahora son válidos para cera de soja. Porque para otros tipos de cera necesitaréis pues otras matemáticas diferentes. En el caso de la cera de soja, por cada 100 mililitros de agua equivalen a 90 gramos de cera de soja. Es decir, si en nuestro envase caben 100 mililitros de agua, van a caber 90 gramos de cera de soja. Pero ¿qué pasa? Que seguramente los envases que tengamos no sean de 100 mililitros de agua, sean pues, de cualquier otra cosa, pero va a ser demasiada casualidad que todos los envases que queramos utilizar sean de 100 mililitros, así que vamos a tener que hacer una operación para calcular cuántos gramos de cera nos caben en cada uno. Y por lo tanto tendremos que hacer una regla de 3, sabiendo que 100 mililitros de agua son 90 gramos de cera, tendremos que saber cuánto nos cabe aquí para saber cuánto será la cantidad de cera que cabe en nuestros botecitos. Entonces, como veis, estoy aquí con la báscula, ¿por qué? Porque gramos y mililitros pesan igual en agua, en otros materiales no, pero en agua sí. Es decir, si aquí ahora lo pesamos y nos va a dar 100 gramos, serían 100 mililitros de agua. Importante nunca pesar el recipiente, por eso yo siempre lo pongo y luego enciendo la báscula, y si lo hacéis después, pues darle al botón de tara para que os reste. Esto está abierto. Bueno, vamos a echar agua con cuidado para que no rebose y no la liemos. También tened en cuenta que, bueno, yo los voy a rellenar casi hasta arriba, pero por ejemplo, si quisierais dejarlo así hasta la mitad, pues lo llenáis así hasta la mitad y serían pues unos 50 gramitos de agua. Voy a secar esto que lo he empapado. Yo lo quiero llenar un poquito más. Bueno, hasta ahí que me parece una buena medida, que no está hasta arriba, pero tampoco se queda medio vacía. Son 71, bueno, vamos a redondear a 70 miligramos de agua. Y entonces, ¿cuántos gramos son? Pues muy sencillo, hacemos una regla de 3 y entonces 70 mililitros por 90 entre 100. Y multiplicar 70 por 90 entre 100 es lo mismo que multiplicar por 0,9, o sea, literalmente es el resultado de esta fracción. Y entonces hacemos esta operación, 70 por 0,9 nos va a dar 63 gramos, pero claro, estos 63 gramos que va a tener nuestro recipiente de cera realmente no es solo la cera. Estos 63 gramos son en realidad la capacidad del recipiente porque aquí dentro va a haber, por un lado, lógicamente, cera de soja, pero aquí también va a estar la fragancia que vayamos a añadir. Y si añadiésemos pues colorante o esas cosas, también habría que calcularlo, pero bueno, yo no voy a añadir, así que lo voy a dejar así, que además es la forma más simple de hacerlo. Vamos a empezar calculando cuánta fragancia necesitamos. La mayoría de fabricantes nos dicen que tenemos que echar entre un 8 y un 10%. Eso es lo más habitual para velas, echar entre un 8 y un 10%, pero sí que es verdad que hay fabricantes que a lo mejor te dicen de no, mira, es que mi fragancia es tan intensa que solo con echar un 5% ya huele súper intenso. Así que bueno, en general es entre 8 y 10, pero siempre atended a las instrucciones del fabricante porque os puede recomendar otro porcentaje. Entonces, estamos hablando de porcentajes, eso es lo que quiere decir que el 5% es 5 entre 100, el 8% es 8 entre 100 y el 10% es 10 entre 100. Y si hacemos como hemos hecho aquí el resultado de esta fracción, esto es 0,05, esto es 0,08 y de esta sería 0,1. Como las fragancias que yo voy a utilizar para hacer estas velas es la primera vez que las uso, no sé si van a ser muy intensas o poco intensas, prefiero quedarme en el 8% y así. Si huelen demasiado, pues la próxima vez lo hago a 5 y si huelen poco, pues la próxima vez lo haré a 10. Así que el punto medio, que es el 8, es lo que voy a hacer ahora, con lo cual, ¿qué hacemos? Pues multiplicar
los gramos del recipiente, que eran 63 por 0,08, y esto me da 63 por 0,08, 5,04 gramos de fragancia. Y con lo cual, ¿cuánta cantidad de cera de soja vamos a utilizar? Pues el restante, es decir, los 63 gramos del recipiente menos los 5,04 de la fragancia, y esto nos da 57,96 gramos de cera de soja. Y bueno, ¿qué pasaría si aparte de fragancia estuviésemos añadiendo, por ejemplo, colorante? Pues hacemos lo mismo que con la fragancia. Según las instrucciones del fabricante, echamos el porcentaje que nos marque, calculamos cuántos gramos son y lo restamos también de aquí, es decir, serían los 63 menos la fragancia menos el colorante, y eso nos daría el total de cera de soja que vamos a necesitar. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a quitar este de aquí porque ya no lo voy a usar. Imaginemos que vamos a hacer una vela en la que nos cabe, 180 mililitros de agua. Pues esto lo multiplicamos por 0,9 para saber cuántos gramos nos caben en el recipiente, y nos va a dar 180 por 0,9, 162 gramos que tiene el recipiente. Entonces calculamos primero la fragancia, que por ejemplo lo vamos a hacer ahora calculando el 10%, entonces serían los 162 por 0,1, y esto nos va a dar 16,2, pero lo calculo igualmente para que lo veáis. 16,2 gramos de fragancia, y la cera de soja que sería el resto, pues serían 162 menos 16,2 145,8 gramos de cera de soja. Y bueno, como veis, aquí parecerían muchas matemáticas, pero en realidad es súper facilito calcular cuánta cera de soja cabe en nuestros recipientes utilizando agua y una pequeña regla de 3, sabiendo que 100 mililitros de agua son 90 de cera de soja. Y el resultado que nos da, pues por una parte lo multiplicamos por el 5, 8 o 10% para saber cuánta fragancia, y a lo que nos dé de fragancia se lo restamos a la capacidad total para saber cuánto va a ser de cera de soja. Así que esta va a ser la cantidad de cera que tengamos que preparar, a la cual añadiremos la fragancia y el colorante si tuviésemos, que yo no voy a utilizar. Pero bueno, sería exactamente igual, pero añadiendo una cosita más. Y si lo queréis como un plan chuleta, pues sabiendo que 100 mililitros de agua son 90 gramos de soja, hacemos una regla de 3, de modo que para A, la cantidad A, no ponemos ningún número. Mililitros de agua por 0,9 nos va a dar B, que son los gramos del recipiente. Para calcular la fragancia, que puede ser 5, 8 y 10%, pues B por ese porcentaje de 0,05 para el 5%, 0,08 para el 8% o 0,1 para el 10%, nos va a dar C, que son los gramos de la fragancia. Y para saber la cera de soja, pues restamos B menos C y nos da la cantidad D, que son los gramos de cera de soja. Y ahora voy a volver a calcularlo, pero con lo que yo voy a hacer, que van a ser 3 envases de estos a la vez, que como ya hemos dicho tienen 70 mililitros, lo multiplico por 3 y entonces necesito 210 mililitros de agua por 0,9 y esto nos va a dar
lo he multiplicado más, lo he multiplicado por 9, 210 por 0,9, 189 gramos del recipiente. Entonces la fragancia, que es un 8%, multiplico los 189 por 0,08 y esto nos da 15,12 gramos de fragancia. Y la cera de soja, que es el restante, es 189 menos 15,12 y esto es igual a 173,88 gramos de cera de soja. Esta equivalencia de que 100 ml de agua son 90 gramos de cera de soja no es exacta. ¿Por qué? Porque también depende un poquito del fabricante. Hay algunos que pueden echar algún tipo de excipiente o cositas así y haga que pese un poquito más o un poquito menos, con lo cual esto no es 100% exacto, pero sí que nos sirve para calcular esto. Y por ejemplo, a mí, que me da 173,88 gramos de cera, pues no me voy a complicar en los 3,88, voy a hacer 174, incluso 175 y así voy tranquilamente. Y si me sobra un poquito no pasa nada, porque se puede guardar para otra vela, evidentemente. Igual con la fragancia, no voy a echar 15,12 gramos, básicamente porque esta báscula tiene, no creo que no tiene decimales. Tiene un decimal nada más, creo. Literalmente no tiene decimales. No tiene decimales, así que igual no me voy a complicar la vida. Seguramente eche 16 gramos de fragancia y ya está. Así que bueno, se acabaron las matemáticas. Vamos a preparar ya nuestros vasitos. Lo primero que voy a hacer con este, que es el que he llenado de agua, es secarlo bien. Y para asegurarnos de que están bien limpios por dentro y que luego nuestra cera no va a tener basurilla, vamos a usar un poquito de alcohol y los limpiamos. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar las mechas o los pabilos, como lo queréis llamar, y para ello tengo estos adhesivos y he comprado estas mechitas que ya vienen cortadas a 5 centímetros para no tener que andar cortando ni malgastando, porque bueno, ya vienen preparadas con la base, pero si no también podéis comprar un hilo encerado y las bases por separado y las hacéis justo el tamaño que queráis, y en vez de adhesivos podéis pegarlos con silicona caliente o incluso calentando un poquito de cera y colocándola. Yo quería hacerlo un poquito rápido y por eso me compré estos adhesivos. Entonces, pegamos la mecha. Son como súper grandes estos adhesivos para esta mecha, pero bueno. Es importante que la mecha sobresalga un poquito por encima, no cortarla nunca antes de tiempo. Es verdad que si estuviésemos estresados, por ejemplo, una mecha así, si tú pegas esto aquí, todo esto te va a molestar a la hora de hacerlo, entonces sí que hay que cortarlo un poquito. Pero yo he comprado estas de 5 centímetros pues precisamente para que sea como la cantidad justa. Estos son unos 4 centímetros, pues sobresale 1 centímetro. Y ahora vamos a colocar unos palitos como estos, que son para sujetar la mecha en el centro del recipiente. Si no tenéis estos palitos, yo los tengo porque venían con las mechas, pero si no tenéis esto, pues es tan sencillo como coger, por ejemplo, 2 lápices y dejarlos así, sujetando la mecha. O incluso con un clip de estos para cerrar las bolsas de comida, pues lo dejáis aquí y que apoyen los dos laditos y ya. Con una pinza de la ropa, pues lo mismo. Cualquier cosita nos sirve, siempre y cuando nos permita tener la mecha ahí posicionadita en el centro. Y ahora voy a preparar la cera y la esencia.
Esta es la cera que yo voy a estar utilizando, que como ya os he dicho es cera de soja, y en concreto estoy utilizando la de bajo punto de fusión. Cera de soja vais a encontrar normalmente dos tipos, la de bajo punto de fusión y la de alto punto de fusión. ¿Cuál es la diferencia? La de bajo punto de fusión suele estar recomendada para hacer velas en recipientes y la de alto punto de fusión está recomendada para velas que se vayan a hacer en un molde. ¿Pero qué es eso del punto de fusión y por qué es importante? Bueno, el punto de fusión es la temperatura en la que la cera, pues si está caliente, pues pasa de líquido a sólido, y si está fría y la estamos calentando, pues está pasando de estado sólido a líquido. Entonces, cuando tenemos una cera de baja fusión, ¿qué pasa? Pues que solo la tenemos que calentar un poquito para que se funda. De hecho, esta se puede incluso calentar al microondas, que es lo que yo voy a hacer, por eso tengo un recipiente de cristal apto para microondas. Si no, la tendríamos que poner al baño María. Pero este en concreto se puede hacer en el microondas tranquilamente, porque realmente no necesita una gran temperatura para fundirse. Entonces, lo que os decía, la cera de baja fusión está recomendada para hacer velas en recipientes, porque realmente la cera, en cuanto la empiezas a verter, como tiene el punto de fusión a una temperatura más baja, va a tardar en perder esa temperatura porque es una temperatura muy baja. Es decir, tú la calientas. La cera, imagínate que llega a los 55 grados. Entonces realmente nuestra temperatura ambiente de una habitación normal fácilmente son los 20 grados, lo que nos da una diferencia de 30 grados. ¿Qué pasa? Que como la diferencia no es tan alta, no hay tanta diferencia entre la temperatura que tiene la cera fundida con la temperatura ambiente que tenemos, tarda en bajar esos graditos, con lo cual todo ese tiempo que tarda es el que nosotros tenemos para trabajar la cera. ¿Qué pasa con una cera con un alto punto de fusión? Por ejemplo, si el punto de fusión estuviese en los 80 grados, pues que tenemos que calentarla a lo mejor hasta los 85 para que se derrita todo, y como hay tanta diferencia entre los 20 grados de una habitación y los 80, en cuanto empiece a bajar un poquito la temperatura, porque evidentemente en cuanto la quitamos del fuego, la quitamos del microondas, la temperatura empieza a bajar, y como hay tanta temperatura se va a empezar a enfriar más rápido, con lo cual tenemos menos tiempo para trabajar con las ceras de alto punto de fusión. Bueno, no sé si se ha entendido todo lo que he explicado, realmente es un poquito de química, es un poquito complejo, pero bueno, viene bien saberlo. Y si nunca habéis hecho velas y estáis empezando, es la primera vez, queréis probar, etc., os recomiendo una cera de soja de bajo punto de fusión. ¿Por qué? Pues porque, como ya os he dicho, tarda más en enfriarse, con lo cual tenéis más tiempo para trabajarlo y podéis trabajar con tranquilidad. Si empezáis con una cera de abeja que tiene un punto de fusión altísimo, creo que son los 85 grados o algo así, primero tardéis más en calentarla. Segundo, en cuanto la quites del fuego tienes que añadir la fragancia y trabajarla muy rápido, porque en cuanto baje un poquito de esa temperatura, propiciado porque nuestro ambiente está mucho más frío que la cera, va a bajar súper rápido, tenéis muy poquito tiempo para trabajarla, podéis agobiar, podéis hacer algo mal, podéis quemar, y evidentemente las quemaduras son mucho más graves si os lo hacéis con algo que está a 85 grados que si estáis con algo que está a 50. Os vais a quemar igual, el dolor es igual, pero la gravedad de la quemadura evidentemente es muy diferente. Así que eso, si estáis empezando, os recomiendo cera de soja de bajo punto de fusión. Si no encontráis de bajo punto de fusión, pues aún así que sea cera de soja de alto punto de fusión, porque realmente la cera de soja de por sí es una de las que tiene los puntos de fusión más bajos. De hecho, esta que es de bajo punto de fusión creo que son 50 grados y la de alto punto de fusión creo que son los 65, una cosa así, o sea, tampoco es una temperatura altísima. Y además la cera de soja es más ecológica que el resto porque es biodegradable, otras ceras no lo son. Y además, pues la cera de soja no emite vapores al prenderse ni al trabajar con ella, cosa que algunas parafinas sí, con lo cual, bueno, por eso realmente la cera de soja está tan de moda y la mayor parte de la gente que hace velas artesanales en su casa ahora mismo las está haciendo con cera de soja. Ya os digo, porque es muy fácil de trabajar, es ecológica y además no emite vapores tóxicos. La cera de abeja también es ecológica y tampoco emite vapores tóxicos, pero ya sabéis, el punto de fusión es mucho más alto, con lo cual hay que trabajarla muy rápido. Pero con esta cera de soja pues trabajamos tranquilos, especialmente si estamos empezando. Y bueno, después de todo lo que he dicho, voy a ponerme ya a lo importante, y es a pesar esta cera, que como habíamos calculado necesito 173,88, pero voy a redondear a 174, y si llegase a 175 me va a dar igual. Importante nunca pesar los recipientes.
me he pasado un poquito, llego a 179, así que voy a quitar un poquito. Y justo 174. Pues esto ahora me lo voy a tener que llevar al microondas para derretirlo. Me voy a llevar también esta espatulita para removerlo y asegurarme de que todo esté en buena temperatura. Y precisamente para controlar la temperatura, pues voy a utilizar este termómetro, que simplemente funciona encendiéndolo y metiéndolo dentro de la cera. ¿Y por qué necesitamos un termómetro? Bueno, primero, la cera de soja, esta en concreto que yo he comprado, te recomiendan que no supere los 65 grados para no quemarse, con lo cual la voy metiendo en el microondas un minutito, voy a remover, voy a ver a qué temperatura está, la voy a meter otro minutito, tal, y así para asegurarme de que nunca sobrepasa los 65 grados, que es el punto donde podría empezar a quemarse. Y aparte, es que en esta cera te recomiendan que añadas la fragancia, colorante o lo que sea cuando esté a 50 grados y también verterla a 50 grados, es decir, primero la voy a calentar sin que llegue a 65 grados pero que esté toda derretida y luego tendré que esperar a que llegue a 50 grados para poder añadir la esencia y verterla en los recipientes. Entonces, esto me lo llevo al microondas y aparte voy a calcular también los gramos de esencia. Voy a utilizar para pesar la esencia este cuenquito, al igual que antes nunca pesamos los recipientes, y la esencia que voy a utilizar es esta, es la primera vez que la uso, se llama Árbol de Navidad, que bueno, como estoy haciendo velitas navideñas, pues me pareció muy propio. Y como hemos calculado antes, necesitamos 15,12 gramos, que bueno, me puedo quedar en 15, me puedo quedar en 16. Intento con este dosificador, que me va a volver loca para pesar tanto. Ahí, y he gastado pues medio bote realmente. Os recomiendo poner un papel de horno o similar en la superficie debajo de vuestros recipientes, porque así si se os cae algo fuera, simplemente con levantar el papel, arrugarlo un poquito en cuanto esté fría, se va a quitar muy rápido, que si lo dejamos sobre la superficie, que bueno, que va a ser más complicado de limpiar. Así que dejo esto ya preparadito y me voy al microondas. Bueno, pues ya está derretidita, se queda con este color y vamos a ver a qué temperatura está. Importante cuando uséis un termómetro, nunca tocar la base ni los utensilios, dejarlo como en el centro. Pues está justo a 60 grados. Así que voy a dejar que se enfríe un poquito. Bueno, pues ahora mismo está a unos 54 grados. No llega hasta 53,7, con 8. Así que ahora es el momento ideal para añadir nuestra fragancia. Y vamos a remover súper bien durante un par de minutos. Y ahora ya vamos a verterlo en nuestros recipientes. Pues aquí están nuestros recipientes. Una vez hayamos vertido la cera, aseguraros de que las mesas se quedan bien centraditas. Y bueno, ahora ya solo nos queda esperar a que todo esto se solidifique y eso ya es cuestión de paciencia porque nunca jamás se debe acelerar el enfriado. Es decir, no intentéis ponerlo cerca de una corriente de aire para que se enfríe antes, no intentéis meterlo en la nevera o en un sitio frío para que se solidifique antes, no. ¿Por qué? Porque si lo intentáis enfriar de esas formas, lo que estáis haciendo es que se solidifique de forma desigual por cada lado. Por ejemplo, si la metéis en la nevera, pues evidentemente en una zona en la que dé más el frío que en otra, entonces se va a solidificar de forma desigual y eso puede afectar primero el aspecto en sí de la vela
Segundo, a que luego la encendáis y se queme más por una zona por la que se ha enfriado rápidamente y no por otra, etcétera. Entonces esto simplemente ya es cuestión de paciencia y de esperar a que esto pues se quiera solidificar. Bueno, pues mirad, ya están las dos velitas solidificadas. Este es el resultado final y lo único que nos queda ahora por hacer es cortar las mechas a aproximadamente 1 centímetro. Y ahora sí, este es el resultado final. Y os voy a enseñar más diseños que he hecho por si queréis coger alguna idea. Esta la he hecho en un tarrito de cristal, lo he decorado como con copitos. Y este además tiene tapa. Con lo cual mirad qué chula ha quedado. Esta también con flores secas, pegadas con cola blanca. Primero una capa de cola blanca, luego las flores y luego un par de capas de cola blanca para que queden bien selladitas. Y como lo he hecho con esponja, pues según se vaya consumiendo, esto se queda con un efecto como esmerilado, así que la llama no va a brillar mucho, sino que se va a difuminar y se van a marcar las siluetas pues en el ambiente. Pero me parece que ha quedado súper chula y súper bonita. Esta también tiene tapa. Y así es como queda cerradita. Con el mismo bote he hecho este, con recortes de maripositas. Y lo mismo, una capa de cola, luego las maripositas y luego un par de capas de cola para que quede bien sellado. Y por cierto, os quería explicar, si usáis un tarro de cristal, no sé si veis que a mí aquí me ha quedado como un poquito sucio, porque bueno, agoté un poco la cera y eso. Pues si os pasa es tan sencillo como pasarle un papelito para limpiarlo. Y así os queda pues el resultado perfecto. Este también tiene tapa. Este, con el mismo tarrito que este, lo he hecho en plateado. Con este mismo diseño tengo este otro en azulito. Y por cierto, no sé si os acordáis que aquí cuando he cortado la lata lo estaba cortando 4 centímetros desde arriba y desde abajo, pues para que veáis otros tamaños y cómo puede quedar. Voy a dejar esto aquí para que no ruede. Tenemos por ejemplo estos, no los he hecho vela todavía. Este está a 3 centímetros para que veáis la diferencia de tamaño. Y este a 2 centímetros. Para que veáis que con una sola lata puedes hacer realmente latitas de estas muy diferentes. Y bueno, por si queréis ver estos diseños, estos son como margaritas. Y esto como girasoles. Y he hecho otros dos más. Que estos también son girasoles con ovejitas, que me parecen muy cookies. Y este pues el mismo diseño que he hecho aquí, pero adaptado al tamaño. ¿Qué más diseños tengo? Pues aquí por ejemplo una corona de Navidad. Este que ya lo visteis. Y he hecho también la versión en azul. Y este como de fuegos artificiales. Pues como veis, muchísimas posibilidades. Súper fáciles de hacer, súper económicas. Y lo más importante, tenemos nuestras velas personalizadas con el aroma que nosotros queramos. Y por si estáis interesados, algunas de estas velas van a estar disponibles en mi tienda online. Seguramente alguna más porque me lo estoy pasando bomba decorando los recipientes. Así que si os interesa, ya sabéis, id a mi tienda online, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y ver todas las que tendré publicadas, porque además las voy a dejar por tiempo limitado a un precio súper especial. Muchas gracias por verme y especialmente a mis fans y superfans de Patreon, ya que con su apoyo hacen posible que yo pueda seguir compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.